Bienvenidos a Barman y Res. Espero que estéis muy bien. Nos vamos a hacer unos cócteles para celebrar el Día de la Independencia, que me lo habéis pedido. Algunos mexicanos me habéis puesto, haz un especial para celebrar el Día de la Independencia, 15 de septiembre. ¿Vale? Entonces, venga, de México. Vamos a por ello. Voy a hacer unos cuantos, ¿no? Fijaros, ahora mismo no sé cuántos voy a hacer, pero voy a hacer unos cuantos. Iremos viendo. El primero nos vamos a hacer el licenciado Cantinas. Venga, que el nombre me parece espectacular. Licenciado Cantinas. Vamos a poner unos hielos. Voy a hacer de todo tipo. Bueno, de todo tipo, depende de los que haga. Con coctelera, directos en el vaso, ¿de acuerdo? Un poquito, una mezcla. Venga, voy a empezar por sirope de agave. Un sirope de agave le vamos a echar una onza. 30 mililitros de sirope de agave. Ahí, una oncita. Por ahí, sirope de agave. Con vuestro permiso lo voy a quitar. Luego nos vamos a ir con un jugo de naranja que nos lleva onza y media. 45 mililitros de jugo de naranja. Onza y media. Por ahí, con vuestro permiso, también lo voy a quitar. Un jugo de lima que nos lleva media onza. 15 mililitros de jugo de lima. Ahí lo voy a quitar. Un licor de hierbas que nos lleva 3/4 de onza, que son 22 mililitros de licor de hierbas. Un Gran Marnier. Esto es un licor de naranja, podéis usar cualquier licor de naranja. Yo uso Gran Marnier, pero vamos, vosotros el que os dé la gana. Una onza, 30 mililitros. Ahí. Un tequila blanco nos lleva media onza, 15 mililitros, un poquito más. Ahí. Y un tequila reposado nos lleva una onza, 30 mililitros de tequila reposado. Ahí. Esto a lavar, venga, cerramos. Ahí, agitamos. Utilizar un vaso bajo, yo voy a usar una copa de estas tipo fish, ¿vale? Pero vosotros usar el que os dé la gana, le echáis hielo o un hielito, ya hasta le voy a echar un hielito, con uno nos vale ahí para que se mantenga un poquito fresquito, por ahí. ¡Wow! Mirad qué coctelito más sencillo y más rico. Y le voy a poner un gajito de naranja, ¿vale? Ahí, de mandarina. Un gajito de mandarina. Y ahí tenéis el primero. Licenciado Cantinas. Espero que os guste. Ahora nos vamos con el charro negro. Muy facilito, directo en el vaso. Le vamos a echar un par de hielitos. Bueno, si consigo sacarlo de aquí, claro. Ya sabéis. Ahí. Uno y dos hielitos por ahí. ¿Qué nos va a llevar? Un jugo de limón, una onza. 30 mililitros, ahí justito. Un tequila blanco, 2 oncitas. 1, 30 y 30, 60 mililitros de tequila blanco. Por ahí. Rellenamos con una Coca-Cola. Una pizquita de sal, por ahí, una cucharita, mezclamos un poco, ¡wow! Ahí. Y le voy a poner unas uvitas de estas, ahí que le quedan
muy cookies. Pues ahí tenéis, charro negro, muy rico, muy fácil de hacer, espero que os guste. Ahora nos vamos a hacer el cóctel o la bebida sangre roja. Ya veréis, muy sencillito. Mirad, mientras voy preparando el resto de los ingredientes que tenemos que hacer. Tenemos que coger, joder, a ver si lo puedo dejar. Flor de Jamaica, ¿vale? De esta seca. Una cucharada de estas de coctelería, más o menos es una de café, ¿eh? Mirad, ¿vale? Ahí. Esto ya lo dejamos hecho. ¿Para qué? Para que vaya cogiendo un poco el sabor. ¿Qué tenemos que echarle? Un vino tinto, usar el que os dé la gana. Yo voy a usar un Rioja, pero vosotros usará el que os dé la gana. 2 onzas y media, que son 75 mililitros de vino tinto, ¿vale? 2 onzas y media. 1, 2 y media. Ahí. 75 mililitros con la flor de Jamaica ahí, ¿vale? La dejáis ahí. Dejarlo, bueno, lo podéis dejar el tiempo que os dé la gana, ¿eh? Lo que os dé la gana, ¿vale? Vamos, mínimo es dejarlo una orilla, ¿vale? Yo voy a ir haciendo otras cosas y lo dejo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos ahí todas las cositas. Venga, ¿qué vamos a echar? Hielos al vaso de la coctelera, unos hielitos. Cogemos nuestro vino con la flor de Jamaica, colador, ¿eh? ¿Vale? Un colador, mezcláis, filtráis el vino, ahí. Mirad qué facilito y qué rico, ¿eh? Ahora, más cositas, ¿qué le tenemos que echar? Mirad, un jarabe de azúcar, que nos lleva 1 onza de jarabe de azúcar. Ya sabéis, 2 de azúcar por 1 de agua. Calentáis, deshacéis al frío y ahí os dura 20 días. 1 onza, 30 mililitros. Nos vamos con un jugo de limón que nos lleva media onza, 15 mililitros de jugo de limón. Ahí. Un tequila blanco nos lleva onza y media. 45 mililitros de tequila blanco. 45. Ahí. Mirad qué sencillito, ¿eh? Ingredientes básicos. Y nos vamos a hacer el cóctel sangre roja espectacular. Agitamos. Ahí. Un vaso bajo. Por ahí, un vasito bajo. Un hielo. Y echamos la mezcla. Mirad qué cosa más rica. Le voy a poner... Esto es durazno de este en almíbar. Le voy a poner un poquito melocotón, durazno. Y ahí tenéis, para ir un poquito haciendo juego con las decoraciones. Sangre roja. Espero que os guste y está espectacular. Ahora nos vamos con el Tequi Tonic. Ya veréis, también muy facilito. Venga, un hielito por ahí. Otro por aquí. Y ven aquí con papa. Otro hielito por ahí. ¿Qué nos va a llevar? Unas cuantas cositas, pero muy fáciles. Jugo de lima, media onza. 15 mililitros. Jugo de lima. Un vermú extra dric, ¿vale? Extra seco. Si no tenéis extra seco podéis echarle uno blanco, ¿eh? Sin ningún problema. 3/4 de onza. 22 mililitros. Un licor de Chile, el nuestro. Mirad, el que hicimos casero, que está espectacular. Tenéis el vídeo, ¿eh? Media onza. Licor de Chile casero. Media onza. 15 mililitros. Y un tequila blanco
una onza. 30 mililitros. Por ahí. Cogéis una tónica. Una soda de tónica. Muy sencillito y muy rico, ¿eh? Ahí. Golpecito. Y lo vamos a decorar con un chile por ahí, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, muy fácil de hacer, muy rápido. Teki Tonic. Espero que os guste. Y para ir terminando nos vamos a hacer el café del sol. Vamos a poner también muy facilito, venga. Unos hielos a la coctelera. Vamos a coger un medidor. Se ha caído ahí. Joder, que la lío. Es que tengo muchos cacharros por aquí encima. Esto es para limpiar las lentes de las cámaras, de las de fotos también. Venga, ¿qué nos lleva? Mirar, hacemos un té chai. De estos, un té chai, ¿vale? Aquí me lo hacéis en una jarrita. Vamos a usar media onza nada más. Sin azúcar ni nada, ¿eh? Un té chai, media oncita, que son 15 mililitros de té chai. Lo dejáis enfriar, ¿vale? Antes de usarlo lo dejáis que se ponga a temperatura ambiente o lo metéis en el frío, da igual. Jarabe de azúcar, una onza. 30 mililitros, por ahí, una onza de jarabe de azúcar. Luego nos vamos con un café solo, nos lleva 2 onzas y media, 75 mililitros. 2 onzas y media, 75 mililitros, 60 con este y 15, 75 mililitros de café solo. Un licor de avellanas que nos lleva media onza, que son 15 mililitros de licor de avellanas. Luego un licor de almendras nos lleva media onza, que son 15 mililitros. Un amaretto. Luego un tequila reposado, onza y media. 45 mililitros de tequila reposado. Ahí. Cerramos, agitamos. Cada coctelera suena diferente, ¿se habéis dado cuenta? Cada una tiene su personalidad. Venga, ahí. Una copa margarita, una copa de cóctel, la que os apetezca a vosotros, ¿eh? Venga, echamos la mezcla. Guapo, ¿eh? Muy guapo. Y lo voy a decorar con unas uvas, que me apetecía ponerle una uvita de estas rojas. Ahí, vosotros decorarlo con lo que os dé la gana. Pues ahí tenéis café del sol. Espero que os guste el resto de las recetas. Lo dedicamos al Día de la Independencia de México. Que paséis un feliz día y sobre todo, y lo más importante, que disfrutéis de estas bebidas y que seáis felices. ¡Chao!